Muy buenas, hoy vamos a hacer un vídeo sobre Alan Moore, pero también sobre el cómic, sobre arte, sobre posmodernidad y un montón de temas que no tienen que ver solo con un autor en concreto. El título es clickbait, ¿eh? Debería llamarse La industria del cómic versus el ideal de la literatura, porque el cómic es literatura. Y qué mejor autor que Alan Moore para tratar este tema y juntarlo con otros, porque la idea de este ciclo de ciencia ficción en el cual está marcado este tipo de videoensayos que estoy haciendo es posicionar la ciencia ficción y sus alrededores como un eje central de la cultura contemporánea, no como el posmodernismo que cogía y saqueaba, sino como el centro, más allá de las instituciones o del arte oficial de la cultura oficialista. Sé que hay muchas personas que estáis viendo este vídeo, que conocéis de sobra la obra de Moore, que la habéis estudiado, que hay muchísimos vídeos que lo analizan perfectamente, pero te prometo que vamos a intentar añadir un poquito más de sustancia a un tema que está muy tocado. Vamos con Alan Moore. Alan Moore nace en 1953 en Northampton, en Inglaterra. Nace en un barrio obrero y en un contexto británico poco favorable para las artes oficiales o institucionales, o las artes de prestigio, para entendernos. Es este tipo de artistas que, como John Blanche, el ilustrador de juegos de rol que habíamos hecho en otro videoensayo, cuyas biografías sirven muy bien para entender que no todo el arte de calidad ocurre dentro del amparo de instituciones artísticas oficiales. Esta distinción siempre la intento hacer porque la gente a veces confunde o mezcla muchos temas y cuando hablamos de arte oficial es una relación entre una serie de instituciones que erigen cierto tipo de obras artísticas, pero que eso no quiere decir que se anulen otro tipo de creaciones o de ámbitos artísticos. Hablamos del museo, de la academia, de la crítica, de los medios de comunicación, etc. Sino que también existen periferias y márgenes desde donde perfectamente es posible crear un arte igual de potente, de influyente, de transformador, incluso en ocasiones a veces es más coherente y efectivo debido a la accesibilidad y a la posibilidad expresiva de medios que consideramos marginales, o que considera marginales el arte oficial o institucional. Esto es donde se enmarca el cómic o los juegos de rol en el caso de John Blanche, que son dos autores que realmente son muy similares. Y aquí está el primer tema respecto a la creatividad y al arte que no se suele tocar, pero que es muy interesante, porque para mucha gente cuyas familias o entornos y contextos no es posible generar una educación cultural rica o enriquecida con referencias, peregrinaciones a los lugares de culto donde se considera que reside el buen arte, ¿no? Entonces a este tipo de entornos o de familias la única puerta de acceso posible al arte y la cultura o la literatura suele ser a través de la cultura de masas, en forma de cómic, de películas que echan por la tele o cuando van en familia al cine, o no en familia, pero cuando este tipo de actividades más que entendemos como el mainstream, ¿no? Los videojuegos, incluso los anuncios, las revistas, la imaginería de un kiosco, todo este tipo de asuntos son a los que me refiero. Y de hecho te invito a hacer memoria de cuando ibas a la escuela, porque son muy pocas las ocasiones que el sistema educativo te ofrece una oportunidad para conectar con la cultura o el arte. Apenas es reducido a una serie de ilustraciones muchas veces roñosas de libros aburridos de estos típicos libros del cole que se hacen encargos a ilustradores para rellenar y que no tienen ningún componente estético trabajado sublime, que digamos, ¿no? O fotografías y reproducciones de pinturas históricas muchas veces bélicas o relacionadas con la jerarquía del poder y de quién escribe la historia, y un tipo de arte que sinceramente no es el más excitante. Entonces, cuando alguien crece o sale de este tipo de entornos, es normal que su contacto con lo que llamamos artístico o cultural no sea el mismo de alguien que a lo mejor está en una ciudad, se va cada día o al fin de semana va a un museo, o tiene una educación artística o cultural muy enriquecida porque en casa pues se le pueden ofrecer buenas lecturas, porque al final todos necesitamos guías. Somos animales puramente sociales y en el arte y la cultura pasa lo mismo. Cuanto mejores referencias, mejores herramientas para poder caminar en estos mundos. Eso no significa que no exista gente en estos ambientes que tenga pues un interés o una curiosidad y quiera explorar. La manera de explorar en muchas ocasiones, y más en esta época de los años 50, segunda mitad del siglo XX, para mucha gente fue el cómic o los juegos de rol. En el caso de Moore fue el cómic. Y esto pues es un arquetipo de personaje creativo que me interesa mucho también porque, como hemos hablado, la posmodernidad es muy conocida por hacer que el arte atraviese a toda la sociedad. Incluso se ha llegado a confundir esta premisa
con una materialización que nunca llegó a ocurrir y que ha ocurrido ahora, pero no por parte del sistema artístico, sino por parte del propio Internet y de otras industrias que no tienen nada que ver con el arte oficial. Pero ahora lo trataremos mejor. Es conocida también la anécdota de que Alan Moore se cree un mago o un hechicero y que llegó a realizar, bueno, esto es verdad, ¿no? Está documentado, que llegó a realizar una especie de performance literarias con mucho ritual así alquímico asociado o mágico. Y bueno, me lo quiero quitar de encima porque es la típica anécdota que se cuenta de él. Yo creo que es lo típico, como un cantante, que el personaje pues acaba vistiéndose un poco para salir a escena. Moore no es un tostado sacado de una caverna de Reddit o de 4chan, por mucha droga que haya almacenado su cuerpo en el pasado. Es que él mismo le ha quitado misticismo al asunto en ciertas entrevistas y al final juega con el filo del personaje y esa especie de teatralidad, como el músico en el escenario. En realidad, Moore cree o asocia esa figura del mago a alguien que maneja símbolos y que es capaz de transformar conciencias o transformar la realidad e influir mediante el uso y el manejo de signos y palabras, es decir, mediante el texto. Por lo tanto, para él, un artista o un escritor es un mago. Que luego esta idea pues se haya ido potenciando, se haya ido mistificando, o que él mismo juega esto, pues bueno, esto ya es otro tema, pero por aquí va la cosa. Quería dejar clara la anécdota, que es muy conocida y yo creo que pues, es una persona muy culta, muy erudita. Al final yo creo que realmente juega con esto y es una idea igualmente interesante, como cuando comentábamos a veces la relación entre magia y cibernética a nivel filosófico. Otro aspecto interesante de su figura a nivel genérico es que en un momento dado rechazó el concepto de entretenimiento de masas, algo curioso teniendo en cuenta que es de donde él nace su gran interés por la cultura y a su vez por ser un nombre asociado al sector más emblemático de la cultura del entretenimiento, que es el cómic. La industria del cómic no se esconde de lo que es, también es la gracia. Pero precisamente por ser una nota tan disonante en un universo dominado por la industria de los clichés, su valía para mí es más importante aún. Y me gustaría hacer una comparación a nivel literario, o sea, entendemos que los cómics son literatura, esto no está en discusión. Al final es un mecanismo narrativo igual de válido, incluso a veces puede ser más enriquecedor porque tiene ese componente colectivo en el cual un dibujante o una persona que dibuja, una escritora, un escritor, pues se ponen de acuerdo para generar y potenciar una misma obra. Debido a la carga humanista desde el Renacimiento, el nombre propio, la firma única sagrada, el solipsismo del escritor encerrado que puede dominar el mundo entero, tiene mucho peso y a veces es un poco tóxico, y más en el mundo actual que es tan conectado, tan gigantesco y tan inabarcable por un solo ser humano. Entonces este tipo de cosas también son interesantes verlas en el cómic. Pero esto no era el tema que quería comentar ahora. En realidad la importancia de Moore a nivel narrativo, yo no hablo de la persona, sino de lo que ha conseguido dentro de ese sector. Es interesante porque pensemos en los grandes premios de narrativa, los premios que dan prestigio, tipo el Premio Nacional, yo que sé, premios como, aunque sean privados, como el Anagrama, de estas editoriales con prestigio. Hay decenas en cada país y en cada año, porque multiplica los que conoces aquí con los de tu país o los de otro lugar. Eso conforma una especie de canon literario que prolifera y no para de añadir nombres propios a algo que al final no es tan diferente del cómic, pero lo separa. Y Moore es una figura mucho más valiosa que muchos de estos nombres que consideraríamos narrativa con mayúsculas, porque al final su influencia en la cultura general, mundial, global, o en la manera de transformar algo que tenía un punto de vista muy distinto y que por consecuencia enriquece la narrativa en sí o el formato de narrar a través de un libro, es más valioso. Este es mi punto de vista. Al final ese revestimiento de prestigio o de seriedad se lo dan los ambientes o ciertas capas que rodean a la obra. Pero en este caso lo interesante es cómo figuras como Moore, no solo él, hay más, pero ahora estamos hablando de él como una especie de representación de aquello que queremos tocar. Su capacidad de desplazar, de hacer resonar un artefacto considerado en su momento y aún a día de hoy como un producto infantil y juvenil que se usa para acercar a los jóvenes ociosos a la lectura de verdad, ¿no? Como si fuese un camino para llegar a esa gran narrativa de páginas donde solo hay tipografía y un nombre con una foto en blanco y negro con alguien que tiene, pues eso, que dice una faja que es el mejor o el libro o el más guay o el más vendido o lo que sea. Este tipo de construcciones culturales, de concepciones, son interesantes de desmontar también. Por cierto, no me quiero olvidar el tema de las fajas literarias, hay que tratarlo un día, porque es la cosa más mafiosa que existe, pero bueno.
Y siguiendo esta especie de reivindicación, retomando a Moore, él mismo rechazó en su momento la designación de novela gráfica, refiriéndose a un cómic más adulto, porque le resultaba insultante, ya que anula el cómic otra vez, haciendo que exista una indiferenciación entre la viñeta para gente adulta, culta o un público distinguido y la revistilla para niñatos. Y él precisamente quiere reivindicar el medio que tanto le influyó y que él no se considera tan distinto de una mente creativa como, digamos, yo que sé, pues hablas un Vargas Llosa, por poner aquí el cliché en lengua hispana, es un meme también este tío. He encontrado un muy mal ejemplo. Bueno, el caso es que él rechaza esta designación porque el cómic no pasa nada por llamarse cómic. Puede seguir teniendo ese valor cultural porque igual que han habido novelas muy malas o que se ha creado novela de puro entretenimiento y él rechaza ese puro entretenimiento porque lo considera como un drogarse prácticamente, entonces el cómic puede también tener ese valor narrativo y para tener ese prestigio no debería llamarse de otra manera, porque al final la etiqueta de novela gráfica fue acuñada por la industria o las grandes empresas del cómic para poder vender más en un momento económico en el cual era necesario. Esto es más largo, pero hay un momento en el cual pues, la revistilla de kiosco, el género pulp, decae un poco en el mercado especialmente norteamericano y se empiezan a abrir tiendas especializadas, nace un nuevo mercado con gente más adulta y bueno, pues a partir de aquí las grandes empresas designan novela gráfica a ese tipo de libros mejor encuadernados, como un poco con un aspecto más serio y una serie de arquetipos que no tienen por qué ir acorde con la obra. De todas formas, antes de seguir, sí que me gustaría dejar claro que esa designación o esa concepción del cómic como algo infantil o juvenil no es gratuito, no solo por la historia previa, ¿no? Sabemos que hasta los años 60, 70 quizá el cómic sí que está exclusivamente destinado a un público muy, muy infantil. Aunque bueno, si hablamos de la industria del cómic, porque esto ya sería discutible, ¿no? Desde una columna romana como la de Trajano, que es un cómic al final, o hasta la iconografía o el arte medieval de Iglesias, que también sigue el mismo formato. Pero bueno, esto sería otro tema. El caso es de la industria del cómic americana sí que es concebida como algo muy infantil, pero llega un momento en el cual esto se empieza a romper. También crece como si fuese una persona. Pero ¿qué pasa? Durante tanto tiempo la industria del cómic, porque es que no olvidemos, el cómic como formato debería estar liberado, pero está acaparado o controlado por una industria muy cerrada. Igual que la industria editorial en la actualidad se ha vuelto muy cerrada, hasta hace poco era un poco más abierta y era un poco muy contraria a esa industria del cómic, que ahora sí que se parece a la industria editorial actual con dos grandes corporaciones, al menos en el mercado hispano, de Planeta y Random House. Pues en el cómic teníamos DC y Marvel, por ejemplo. Claro, estas grandes empresas durante décadas se han visto como o han construido un imaginario que es un reservorio de hombres musculosos que defienden América contra todo tipo de malvados y irracionales y que más bien son estereotipos de psicópatas sin sentido o bien son una actualización de la figura del demonio bíblico que baja a la tierra a ejercer el oficio del mal por el mal, porque ese es su designio divino, mientras el Papa de América pues envía a sus templarios a una guerra santa. Esto, vamos, con esto te resumo la mitad de la historia del cómic. Y a veces, con el tiempo, cuando ha evolucionado o en ciertas ocasiones se ha logrado salir de ese maniqueísmo infantil y se ha trabajado con villanos con una motivación que ya fuese individualista o ideológica, convertía a los antagonistas en personajes narrativos un poco más interesantes. Porque es que, claro, las personas normales, si no tienen una enfermedad mental, cuando joden a los demás suelen hacerlo pensando que están haciendo el bien, o que el fin justifica los medios y ese tipo de cosas. No se suele disfrutar de ejercer el mal como quien se come un helado. Precisamente ese mundo se ha acabado concibiendo como un arquetipo del cómic, porque la vida real no suele existir. Y el problema es que cuando la industria ha logrado apadrinar a sus mejores personajes que los ha evolucionado, ¿no?, los ha convertido en un juguete de la mercadotecnia pura, y que habita en esa especie de presente continuo que criticaba tanto Humberto Eco. Y así se convierten en esclavos del personaje juguete que vive en un mundo que está a la venta, a pesar de que en el fondo las historias que se cuentan podrían llegar a ser interesantes o igual de enriquecedoras como lo que hemos visto en otras grandes obras de la literatura como Guerra y Paz, Crimen y Castigo o Grandes Esperanzas. Muchas veces, si sacas bien la sustancia de esos cómics que no lo aparentan, en el fondo tienen mensajes o tramas o asuntos similares a estas grandes obras del siglo XIX.
Lo que acaba pasando es que evidentemente esa parte de la industria se come todo lo demás y se quedan viviendo en una especie de indefinición y de contradicciones que no le dan ese potencial que a veces también tenía la mitología griega, que por eso es tan interesante, porque siguiendo un paralelismo o la típica metáfora de pues los cómics son un poco esa mitología actualizada en nuestro mundo contemporáneo, se queda pobre porque al final no está al servicio de una sociedad, sino que está al servicio de un interés propio. Que claro, este es uno de los conflictos que siempre tuvo Alan Moore, la industria versus sus ambiciones creativas. Y otro problema que a nivel personal yo he encontrado al ver el cómic desde fuera, y digo, yo no soy un gran experto en este tema, pero muchas veces he tenido la sensación de que la parte del cómic y los superhéroes adquirían, igual que pasaba con la telenovela, adquirían o rellenaban el hueco que se había dejado en la literatura de prestigio, la narrativa con mayúscula, del folletín decimonónico. Es como si bebiesen mucho de esa fuente, la narrativa se hubiese escapado a otros lugares de aventura, pues con mejor o peor fortuna, y ese hueco que es evidente que funciona a la hora de contar historias o los arquetipos del héroe, que tan analizado y tan manido están en el libro del héroe de las mil caras de Campbell. Entonces es como si en ese rincón que se queda y que debe ser pues perpetuado, pues el cómic y otra serie de cultura del entretenimiento popular se queda ahí como haciendo algunas veces una especie de refritos, mientras la narrativa tiene la libertad de explorar con mayor soltura otros asuntos, otras formas. Bueno, yo creo que esto es en parte culpa de ese acaparamiento de la industria, porque el cómic, como cualquier libro, puede, y de hecho lo hace, lo que pasa es que el concepto cómic acaba siendo acaparado por esa industria, ¿no? Pero bueno, ya siguiendo con Moore, es una figura que confrontó esta situación y que lo hizo o trató de hacerlo dentro de la propia industria. Él llegó a trabajar para DC, para Marvel, para otras grandes compañías de este tipo. Y luego, una vez vio la imposibilidad de enfrentar a ese Goliath, pues se fue en solitario. Se fue apagando, pero esa figura de confrontación representa muy bien lo que queremos tocar hoy. Y aquí llegamos a un punto que es esa separación de medios, de casillas culturales, es un poco el cáncer del arte desde hace muchísimo tiempo. Moore es claramente un autor posmoderno, hijo de su generación. Su intención fue juntar esos dos mundos de baja cultura con la alta cultura, la erudición, las citas a los grandes nombres o la profundidad de los personajes, utilizando una herramienta que es para el público masivo, que no está destinado a un académico. Estos eran los anhelos así en resumen generalista, del posmodernismo artístico. Ya digo, un día haré un vídeo con el libro de Perry Anderson sobre el posmodernismo para que quede bien claro. Pero bueno, el posmodernismo artístico siempre trató de juntar la baja cultura, la cultura de masas, del entretenimiento, de lo publicitario, del capitalismo con el arte oficial o institucional. Trató de aunarlos, ¿no? Lo que consideramos alta cultura. Esto evidentemente no tiene sentido, pero para entendernos, baja cultura con alta cultura. Sin embargo, desde mi punto de vista al menos, esta idea de que el arte atraviesa toda la sociedad se materializó a medias en su momento. El mejor ejemplo es Warhol, ¿vale? En la actualidad, ya lo comento en otros vídeos, sí que ha sucedido, pero insisto, no por el arte. Entonces, el caso es que en ese momento lo que acabó sucediendo es que los artistas bajaban al barro, cogían un poquito de material y se lo llevaban de vuelta a la Torre de Marfil para mostrarlo en vitrinas inmaculadas a sus jerarcas. Estos lo compraban, lo lustraban y lo volvían a encerrar en sus cajitas blancas diseñadas por arquitectos rimbombantes. De forma que el goce culpable de entender el arte como algo que puedes cruzarte por un eurito en un kiosco, ¿no?, es anulado en favor de lo que se denomina fruición correcta. Es como un goce, pero de forma que nosotros controlamos, gestionamos y entendemos como, ahora sí, alta cultura. Para entendernos, el cómic como inspiración para mi Roy Lichtenstein de 10 millones colgado en el salón, it's okay. Ahora, si es un cómic cogido en un kiosco de tu pueblo, no ok. Si el cómic ayuda como inspiración a Peter Saul, que es un artista contemporáneo, pues que claramente está inspirado por el cómic, bueno, contemporáneo, está bastante mayor, pues si Peter Saul coge esas referencias para hacer una de sus sátiras, o yo que sé, o Paul McCartney, que lo hemos tratado aquí también, no, quizá no tanto,
Pero bueno, si Peter Saul lo coge y para organizar su siguiente exposición en una galería de Nueva York, pues es perfecto. Si inspira a uno de esos NPC, artistas NPC que llamo yo, que fabrican juguetes de vinilo y que los venden por millones a los nuevos ricos de Oriente, pues es genial, ¿no? Resaca posmoderna. Si te lo pinta Banksy en una calle, pues es la definición de street art. Y de hecho se recorta la pared y se mete en un museo si hace falta. Ahora bien, cuando ese mismo tipo de arte se esconden artefactos como un libro o una impresión que todo el mundo puede permitirse, el arte oficial ya no sabe cómo gestionar ese escenario. Y esto es lo que sucedió durante esos años 80, 90, 70 y que acabó derivando en el conflicto que tiene en la actualidad, que el arte no ha sabido responder a esa liberación total, el sueño que quería, y de repente pues ya responden con museos que son parques de atracciones, con torremarfilismos reaccionarios que tienen miedo y este tipo de asuntos que no vienen al caso. Pero bueno, este es el punto del vídeo. ¿Por qué nos empeñamos tantas veces desde los ambientes artísticos en revestir de oro los productos culturales que no lo necesitan? Y que en tantas ocasiones son el puente o la cuerda del grueso social que no va a ir a estudiar una facultad de una gran ciudad, que no va a poder alquilar un taller en un Soho de Nueva York, donde vengan a pintarse rayitas los próceres del sistema. Al final es lo que está sucediendo en Internet y que mucha gente no quiere ver, el sueño húmedo situacionista llevado a cabo en una versión 2.0. Esto es lo que también tiene que ver con el cómic. Por eso Moore es un autor de culto y una figura fascinante a pesar de llevar medio fuera del mundillo del cómic desde los años 80. Moore representa, insisto, como figura, porque luego ya tocaremos ciertas polémicas, Moore representa ese artista que teniendo una preparación y un talento que ya nadie puede discutir, es decir, un prestigio y una aceptación cultural global, pues decide coger y utilizar la calle sucia, desordenada, la cotidianidad mundana, la fea y anodina normalidad, las rutinas repetitivas de un sistema plano que solemos ver como una polarización de súper ricos versus miseria. Moore trabaja en ese plano medio, donde se mueve el grueso social, donde puede acceder la cultura a la gran mayoría de la gente. De modo que mediante la creatividad, un producto barato destinado a un público que no es considerado culto y que encima está dirigido por una industria que no se esconde de su papel mercantil, es convertido en una obra literaria y artística que persigue exactamente los mismos objetivos e intenciones que las grandes obras o los grandes artistas. Solo que desde un lugar u otro revestimos o enriquecemos a través de relatos esos grandes nombres, pero no hay una gran diferencia en la búsqueda final entre un autor de cómics como Moore y otros tantos más y un gran nombre literario o un gran nombre artístico consagrado. Muchas veces estos grandes nombres de prestigio tienen más que ver con lo que la gente posteriormente dice y añade que con lo que realmente se hace, que al final no es tan diferente de lo que podría hacer otra persona dedicada al ámbito cultural. Y la prueba de esa ambición literaria, que no se limita solo al cómic, pues está en la monumental obra Jerusalén de Alan Moore, que es una novela descomunal, cargada de referencias, símbolos y un aspecto literario riquísimo que Moore escribió a modo de gran obra maestra y que ni siquiera es un cómic. Moore, por otra parte, en cuanto trabajaba con el cómic, entendía, y esto influenciado por otros artistas, insisto en no ver a Moore como el gran genio que ha creado todo esto y que representa esto mejor que nadie, lo estamos utilizando, pero es donde confluyen unas tendencias o un momento que dio propicia a esta situación. Pero bueno, para Moore el cómic o el superhéroe también puede ser un formato desde donde remover pensamientos, desde donde utilizar los debates sociopolíticos de su momento y transfigurar ideas de hondo calado, no solo entretenimiento, siempre rechaza el entretenimiento gratuito. Alan creció adorando la figura del superhéroe como quien crece adorando un mito griego. Adoraba las historietas y los ambientes pulp donde lo sagrado es tu relación con el medio cultural que consumes y no un nombre propio que se adora desde lo alto. Esto también es lo interesante de este formato. Cuando tú estableces una relación cultural de admiración o de cariño hacia este tipo de obras que hemos comentado otras veces como videojuegos, juegos de rol, lo relacionado con el juego, con lo infantil, con lo jovial o los cómics, no estás estableciendo una relación de adoración con un nombre propio que te han dicho desde un lugar, sino que por lo general esa empatía nace desde lo visual o desde lo puramente estético y luego ya una vez vas conociendo pues aprendes ese nombre o quién lo ha dibujado, te interesas porque quieres consumir más de aquello, pero no suele ser ves y tienes que leer este canon literario escrito por Harold Bloom para que sepas de literatura.
¿no? Sin que esto, no estoy diciendo que esto sea malo, ¿no? Simplemente estoy poniendo en comparación dos mundos que son muy opuestos y que tienen cosas que funcionan diferente, ¿vale? Esa admiración hacia la figura del superhéroe como una posibilidad narrativa igual de enriquecedora que cualquier gran novela es lo que más le atraía de adulto a Moore para trabajar y cambiar ese mundo. Pero claro, el desencanto, ese desencanto adulto, es lo que le hace luego ser tan crítico con esa misma industria y con ese mismo género del superhéroe que tanto ha llegado a criticar, porque él lo ve como algo que se ha prostituido y va a acabar renegando porque le ha fallado, ¿no? Ha pasado el tiempo, él ha trabajado, ha intentado cambiar aquello y de repente pues estás en pleno 2020 y ves lo que pasa en Hollywood. Entonces un poco esta también es la idea que hay de fondo en su gran negatividad hacia ese género que él mismo pues ha ayudado a crear también. Pero bueno, precisamente en Watchmen, su obra más conocida quizás, recogió los arquetipos más usados del universo del cómic tradicional y trató de deconstruirlos, de otorgarles una complejidad que hasta el momento no habían tenido. Escribió una historia mucho más profunda de lo que era habitual en ese tipo de producciones, como ya había hecho con La Cosa del Pantano. El de La Cosa del Pantano es uno de los mejores ejemplos. La Cosa del Pantano era un cómic más, sacado por una editorial cuyo único fin es el beneficio a través de historietas simplonas que debían producirse rápido y de forma efectiva. Cuando Moore es contratado para revitalizar esta serie, que estaba pues de capa caída y le ofrecieron en plan, pues mira, pues que está haciendo sus pinillos en Inglaterra, lo cogemos y a ver qué hace con esto porque lo damos por perdido. Le ofrecen cierta libertad creativa. Es como no tienen nada que perder y bueno, le dan cierta libertad creativa. De repente, una historia de villanos y héroes mutantes o transfigurados se transforma en una reflexión metafísica digna de un cuento o de una novela de Stanislav Lem. En el capítulo llamado La lección de anatomía, que en el título ya tenemos el primer guiño cultural, redefine el origen del protagonista. La Cosa del Pantano resulta que tiene unos órganos inútiles. Durante la autopsia se descubre esto. El científico encargado de esta autopsia recuerda un experimento con unos gusanos que se vuelven más inteligentes cuando comen restos de otro gusano que había cruzado un laberinto y asimilan esa especie de inteligencia al consumir el gusano muerto. Entonces, en base a esta experiencia, descubre que cuando el cadáver del profesor se descomponía en el pantano donde había muerto, las plantas de alrededor habían adquirido parte de su existencia e inteligencia, de modo que la planta jamás fue Holland, pero cree que lo es. De repente tenemos un giro metafísico que otorga una mayor profundidad a un relato que era pues totalmente simplón. Es algo que parece muy tonto, pero que ya daba muestras de cómo trabajaba Moore. Porque en sus historietas que había hecho para otras publicaciones en Reino Unido, había demostrado una capacidad y un talento muy grandes para poder jugar con la narrativa del cómic, hacer experimentos formales que no eran normales y explotar esa faceta de un medio que ofrece unas herramientas distintas a lo de una novela tradicional. Pero es que además Moore no se queda ahí, sino que empieza a introducir poco a poco una especie de subtramas que contienen reivindicaciones políticas de tipo ecologista porque La Cosa del Pantano le daba lugar a ello. De nuevo vemos cómo, además de la profundidad de lo filosófico, empieza a añadir lo político. Esta es una de las formas de proceder de este escritor. Coge productos aparentemente basura, de una calidad narrativa literaria honestamente pobre, y los transforma en grandes obras ambiciosas a nivel literario que entremezclan la experimentación formal, los personajes que tocan tierra y que son humanos, no simples clichés, y los mezcla con una cantidad ingente de asuntos políticos inspirados en los conflictos de su tiempo y de su contexto. Vamos, lo que se le pide a un escritor mayúsculo cuando le dan esos grandes premios de postín, cuando te dan un Nobel, cuando te dan un premio nacional, se exige este tipo de cosas como medida de valoración. Entonces, aquí es donde vemos la figura de Moore como un escritor que está tratando de transformar o de generar una nueva apertura a un medio que estaba anquilosado, que no simplemente se convierte en un freelance a sueldo que rellena el hueco que la industria le pide, sino que hay una ambición, hay una pretenciosidad que siempre se exige a lo artístico. Pero claro, la industria del cómic es una industria, es un negocio basado en el tufo manido de los superhéroes arquetípicos, de ventas constantes de productos asociados, de producción de películas absurdas destinadas a llenar taquillas y nada más. Incluso cuando lo contrataban, no le dejaban usar ciertos personajes porque estos, como sucedía en Watchmen, porque estos eran vistos como marcas y productos que pensaban que los iba a destrozar, porque claro, como él le daba tanta importancia a la narrativa y a lo creativo frente a lo empresarial, siempre existía un pequeño conflicto que había que lidiar. Esta relación también es interesante.
El caso es que esto es lo que le llevará también a acabar rompiendo totalmente y renegando de la industria. Y ese desencanto también se producirá porque en esos años 80-90 la realidad es que el grueso de lectores no tienen los recursos intelectuales suficientes para leer entre líneas lo que Moore les está echando en el asador. Ahora explicaré bien esta frase, que suena muy polémica. Esto se veía en el personaje de Rorschach, en Watchmen, el más admirado al final de la saga de cómics por el público, a nivel general, ¿vale? Cuando la intención de Moore y Gibbons era caricaturizar por completo a un fascista relacionado con el objetivismo de Ayn Rand, que estaba muy en boga en ese momento y que a día de hoy sigue siendo muy influyente en grandes nombres de los locos yanquis tipo grandes empresarios, Trump, Musk, toda esta gente, bueno, él quería hacer una crítica a esa filosofía generada por Ayn Rand que estaba tan de moda. Si queréis un vídeo sobre esto, me lo ponéis en comentarios. La gente veía en sus firmes valores, en Rorschach, una especie de referencia ante la vida. Lo que precisamente sucede con los fachos populistas, porque al final Rorschach tenía que ser un meme de un fascista. Y esas figuras carismáticas, ¿no?, que no se mueven del sitio, y la gente lo acabó asimilando como un héroe, porque claro, que esto es lo que no pensó Gibbons y Moore, porque creo que es el fallo de cálculo, estaban poniéndolo en un cómic, y ahí se olvidaban que el cómic está destinado para un lugar donde la gente asimila que hay un héroe ahí. Por muy antihéroe, por mucha crítica que haya, al final estás poniendo un tío molón con una máscara y una gabardina haciendo cosas molonas, por muy malo que sea, y la gente lo confunde. Entonces, Moore y Gibbons habían detallado el aspecto estético de Rorschach en blanco y negro y no se fusionaba nunca. Junto a esa figura arquetípica del detective que solo busca la verdad o la mentira sin entender los términos medios y las complejidades, estaban todo el rato reiterando, mediante la estética y la narrativa, una figura que es un sociópata, un conspiranoico, un fascista que no entiende de grises, de matices, sino que todo lo ve o blanco o negro. Pero al final la gente veía a un disfrazado que sabe lo que quiere en la vida y que al final es como pues un héroe que sale en un cómic. Y que todo esto también era una referencia a un personaje antiguo aquí ya me lío, de otro escritor de cómics al que le habían comprado los derechos de DC y que bueno, que sí que era un gran admirador del objetivismo de Ayn Rand. Entonces está esta metanarración que a quien le interesa hay muchos vídeos por ahí que lo explican bien, o blogs de internet, pero bueno, lo que venía a decir, este comentario, me explico el comentario porque ha salido un poco elitista, asqueroso, y no estoy diciendo que la gente que lea cómics es tonta o lerda, sino que mezclan desde el adolescente cuya preocupación o lectura está basada pues, en si el protagonista se funa al villano y se liga a quien esté alrededor, y ya está, hasta el trabajador extenuado cuya única preocupación a la hora de coger un cómic, pues en esa época estoy hablando, era desconectar un rato o entender mejor la trama que estaba viendo pues, en una televisión, con la familia, o no sé, pues a diferencia de un lector de William Gaddis, de Thomas Pynchon o de Bollman, cuyos lectores por lo general no se acercan a Europa Universal, a los reconocimientos o al arcoíris de la gravedad, como quien enchufa un ratito la tele o regresa de la secundaria y quiere adentrarse en mundos que le hagan olvidar su cruda realidad y desconectar un poquito o ver una imagen bonita, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, las tres obras que he citado son los tochos monumentales o la broma infinita, son tochos arquetípicos de esa gran novela posmoderna de la época en la cual también está trabajando Alan Moore. Y de ahí también, yo creo, esto ya es un poco que meto yo aquí, es la inspiración de donde sale la monumental Jerusalén. Es esa ambición literaria de ese contexto. Y yo creo que Moore era consciente de este tipo de narrativa, de gran novela que luego, gran novela posmoderna, de tamaño, no gran novela entendida en el modernismo, que luego pues él tratará de llevar a cabo también. Y bueno, no sé. Al final de nuevo vemos como Moore es un autor literario de canon que está trabajando como un espía infiltrado en el mundo al que parece no pertenecer. Por eso quería hacer esta analogía con los Gaddis, Bollman, Pynchon o Foster Wallace. Y ya pasando a la figura mitológica romántica que se ha construido alrededor de Moore, pues hay que entender que pues tiene una especie de coherencia o de relato que lo ha convertido también en esa figura mitológica, pues que la juntas con esa barbita, ese look rockero, los anillitos, la estética de ochentero decadente, y esa oscuridad nihilista y crítica que emana constantemente, esa voz de la caverna, ¿no? Pues todo esto también, ¿no? El mago, todo esto apuntala al mito dentro de la cultura popular del propio escritor. Y eso lo juntamos con su intención, pues casi heroica también, ¿no? Pues valga la redundancia, pues de liberar el medio de la industria, otorgar de prestigio y la posibilidad de ser algo más, de potenciar ese poder popular y emancipatorio tan típico de la posmodernidad, que además a él le influyó tanto en la infancia.
¿no? Es decir, él trata de decirte, no hace falta que crezcas viendo cuadros de Picasso y leyendo a Gadis o a Borges y para ser un gran intelectual y un gran creativo o escritor, sino que también lo puedes hacer desde aquí, y desde aquí también se puede narrar de una forma muy interesante, muy enriquecedora y profunda. Al final quería que el cómic fuese visto de la misma manera que se ve a la novela a nivel de prestigio. Porque no olvidemos que tú cuando vas a un supermercado o a una librería en la actualidad está petado, lleno y rellenito de novelas escritas por escritores y escritoras mediocres, por aberraciones narrativas que son dignas de hacer pulpa de papel de reciclaje. Y nadie se queja, le sigue otorgando prestigio a ese medio. Pero bueno, yo creo que al final él lo consiguió, no de la manera que quería, y esta es la gracia de las mentes artísticas que yo considero que tienen que ser pretenciosas y ambiciosas, porque al final tú intentas abrir grandes brechas y luego aquello se escapa de las manos y pues va generando lo que genere y ya no tiene que ver con una sola persona, sino con más gente. Pero esa pretenciosidad debe estar de inicio. Una pretenciosidad que tiene que ver con lo colectivo también, con aportar algo a un género, aunque sea desde tu yo, no solo con un beneficio propio y ya está. Me refiero a ese tipo de egoísmo o de ambición. Y en parte lo ha conseguido, ya lo nombramos en otro vídeo, pues figuras como Mariana Enríquez, una escritora que ha gozado a la actualidad de mucho prestigio y que ha logrado pues hacerse un hueco en el mundo de la literatura, lo tiene como un referente también, a Alan Moore. Entonces creo que es un buen ejemplo. Bueno, luego digo Mariana Enríquez por no decir Neil Gaiman, porque es quizá alguien que está dentro del mismo medio y sería más lógico esa influencia. Entonces me parece interesante escoger a un personaje que es una mujer que escribe en la actualidad, que ha logrado recuperar ese relevo que había dejado Moore, pero en la industria editorial también, a través del cuento gótico, de las referencias populares del terror y llevándolo a una especie de nivel más elevado y sacándolo de esas casillas del género puramente popular. Y bueno, pues creo que es una buena analogía o un gran referente de alguien que haya influido en la actualidad. Y también hay que recordar eso que hemos comentado, pues los juegos temporales y espaciales que solo tienen sentido con la disposición del dibujo, de las cajetillas, de las viñetas, ¿no? El tiempo de lectura en los diálogos, que se ve muy bien en Watchmen, en cómo también la estructura de los dibujos, que esto no solo tiene que ver con Moore, sino también con el dibujante, pero hay una estructura temporal, unos juegos narrativos y formales que solo tienen sentido en el cómic, que no se pueden adaptar a una pantalla, y de ahí también viene ese rechazo tan firme que ha mantenido Moore con esa industria del cine y del cómic, que al final, pues con los contratos que se firman ahí, pues él ha tenido que comerse unas adaptaciones de literalmente mierda que se han hecho sobre sus obras, que, como insisto, estaban pensadas ya desde un primer momento para que no pudiesen ser adaptadas a una pantalla. Esto también lo hace una figura muy coherente, porque sabiendo esa relación con el cine, él trata de explotar el cómic al máximo para que aquello solo tenga sentido en ese formato y así se le otorga un valor. Si no, simplemente estás haciendo muñequitos que pintas para que luego vayan al cine y se vendan los juguetes, ¿sí? Pero bueno, al final él también tenía que ejercer de funambulista en un medio que, pues no olvidemos, tú puedes tener ambiciones creativas, pero también tienes que ser consciente que eres el empleado de una multinacional del entretenimiento que permite generar ese ambiente literario, porque de lo contrario, ¿qué pasa con el cómic más artístico? Pues que salen 4 copias en una librería especializada perdida en tu ciudad, de donde seas, y que es casi imposible de encontrar o de ver como no estés muy metido, porque claro, este es el conflicto entre creación, creatividad, arte y empresas o sistema capitalista puro y duro. Esto, bueno, ya daría para 5 vídeos. Y antes de seguir, porque me he dado cuenta que no lo he tratado y no me da tiempo, porque si no el vídeo dura 5 horas. Hay un punto que quiero dejar claro, que lo vamos a tocar en otro vídeo, pero que no hay que perder de vista. Estamos hablando de Moore, con un nombre propio que hemos dicho, no es por su valor, representa más cosas, simplemente es una muletilla que nos sirve para trabajar temas. Moore colaboraba con cada una de sus obras con un dibujante. Ese dibujante, que es algo de lo gracioso de la industria, también aporta y añade cosas y hace que no sea una labor puramente individual. Muchas de las decisiones que a veces le estamos atribuyendo a Moore aquí, yo mismo lo estoy haciendo, estoy cayendo en ese error, vienen de un diálogo o a veces tienen que ver con la propia decisión del dibujante que ayuda o potencia la figura de Moore. Esto no hay que olvidarlo, pero insisto, lo vamos a tratar en otro vídeo, simplemente no lo perdamos de vista. E insisto también en ver la figura de Moore como esa especie de símbolo que ofrece algo que puedes utilizar. Te está aportando de forma directa, está existiendo un intercambio cultural en base al tejido del arte y este siempre va por encima del mercado. Esto es con lo que trabaja Moore. Él trabaja en un mercado, pero sus ambiciones siempre van por encima de ese mercado. Trata de
jugar con ese límite, con ese limbo. Al final el mercado intenta domeñar, ¿no?, a esas creaciones para darles un sentido monetario, crematístico. Sin embargo, las figuras creativas, a pesar de ser grandes ególatras, lo que estamos queriendo hacer es recordar, ser conservados, pero del fondo con ese trabajo se está ejerciendo un intercambio cultural. Al final, cuando el mundo va cambiando, lo que queda es el residuo de la obra. Tú puedes coger, ¿no?, y desmontar esa pieza como te dé la gana y utilizar esas referencias diciendo, hostia, se puede hacer esto. Mira, se puede llevar esto a otro lado. A mí me gustaba de pequeño, pero como he estudiado y me han dicho que tengo que ser un gran académico para tener un reconocimiento y que me quiera la gente, pues no, de repente con este tipo de figuras tú descubres que, oye, pues quizá no hace falta, ¿sabes? Yo también tengo una gran erudición, me gusta mucho y puedo utilizar este otro formato y bueno, pues un poco esta es la idea que hay aquí también de fondo, ¿no? La creatividad contra el mercantilismo, contra lo académico, esta serie de círculos y de confrontaciones la representa muy bien Moore, que insisto, siempre desechó el entretenimiento gratuito porque consideraba que era como consumir droga. Y te lo dice alguien, ¿no?, Moore, que fue expulsado del instituto por vender droga. Sabe de lo que habla. Bien, hasta aquí la primera parte de pues, los comentarios más, yo qué sé, más ensayísticos alrededor de la figura de Moore. Y ahora vamos a tocar un poco más concreto, pues quizá las que son sus dos obras más conocidas, que es V de Vendetta y Watchmen. Voy a intentar comentar cosas que no se hayan comentado tanto o que resuman un poco la esencia, no lo que es el libro en sí o el cómic en sí. Yo creo que todo el mundo ya conoce un poco de qué van y eso. Entonces, vamos primero con V de Vendetta. En V de Vendetta, famosa por la película de las Wachowski y también del uso simbólico de la máscara en esa revolución del internet de los 2000, ¿no?, pues vemos la faceta más política o más anarquista de Moore, que él pues muchas veces ha considerado políticamente anarquista y que por cierto él mismo ha explicado pues que es una historieta y que aunque hayan cosas que puede pensar son exageraciones, ¿no?, porque mucha gente ha confundido lo de siempre, ¿no?, se confunde lo que dicen los personajes con lo que dice el autor. Bien, es importante el contexto del cómic original, porque luego cambió en el momento en el que se estrenó la película, siendo este último marcado por el atentado del 11S y en el cómic es marcado más bien por la Guerra Fría, por el vigilantismo y por otra serie de asuntos políticos que estaban pues ya bastante cocinados, ¿no? Es un autor, como otros tantos, que están muy marcados por los acontecimientos políticos anglosajones o mundiales de después de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de los años 70, que es cuando Moore le da forma a esta historieta o a esta de carácter revolucionario. Es un tema contextual que también se va a ver en Watchmen. La figura del tiempo a nivel filosófico está tan presente por el reloj de la bomba atómica, simbólico del proyecto Manhattan y todo esto. El superhéroe llamado Manhattan, de hecho, Doctor Manhattan es por algo. Moore tiene una forma de trabajar conceptualmente muy particular en la cual utiliza el pasado y la historia de su contexto británico, como se ve en From Hell con Jack el Destripador, para abordar temas contemporáneos que aparentemente no guardan una relación directa. Es decir, a partir de un detalle histórico, estético o crucial, elabora un árbol rizomático mucho más grande, como si en la historia de su propia localidad existiesen grandes efectos mariposa que conducen a epifanías totales. Es algo que veremos en V de Vendetta, no solo con esa estética de Peaky Blinders y pandilleros británicos de los años 30, con el Parlamento ardiendo. Es una historia que es distópica, sí, pero por culpa del dibujante Lloyd, que no quería seguirle el rollo a Moore porque pretendía generar un contexto realista más histórico. Entonces me estoy refiriendo un poco a esta manera de trabajar que tiene más que ver con coger detalles de la historia y ampliarlos como un efecto mariposa, como una epifanía posterior. En V de Vendetta vemos el thatcherismo imperante del momento en el que se escribe toda esta historia, que es crucial para comprender el sentido de la misma. Del mismo modo que de ahí acaban haciendo el punk y se revitaliza la cultura popular urbana y pues bueno, estamos en pleno posmodernismo. Este contexto ha tenido una influencia en la actualidad más grande de la que pensamos aparentemente. La obra está escrita desde ese núcleo anglosajón que dominará el posmodernismo a nivel global. Se trata de una distopía totalitaria, que además de criticar la sociedad de la vigilancia, que ya estaban haciendo en esa Inglaterra con la tecnología de las cámaras y los micrófonos que empiezan a inundar un poco la ciudad, estos muy conocidos, de los primeros lugares en ser vigilados como ciudad, incluye críticas muy complejas también respecto a Reagan, a la doctrina del shock, donde el miedo es utilizado
para dominar a la masa mediante la información y la cultura de medios populares, y a ese tipo de medidas que los partidos conservadores estaban tomando en su contexto. Algo que Moore retuerce, pues el propio protagonista utilizará a sí mismo, que se critica como un arma para su propio fin, al final del cómic. Pero bueno, existen una serie de asuntos más profundos y que tienen un completo sentido en esta época en la que emerge el cómic, que cuando ya se hace la película, pues aunque sea muy disfrutona y nos guste mucho, no acaba de cuajar del todo ya. Pues esto también es un poco cómo hay que ver las obras en su contexto siempre, que es donde tienen verdadera importancia, y cómo el cine a veces recoge estos productos que han sido conocidos para darles una capa puramente estética. Y esto también ayuda a ver por qué Moore rechaza tanto lo de la industria del cine. Le cogen una obra 20 años o 25 después y le cambian el sentido que él le quería dar, porque para él la política del momento, el contexto, es crucial. Y esto es algo muy interesante, porque a veces lo olvidamos, el arte no sirve solo para glorificarse y para disfrutar estéticamente. Muchas veces su sentido es explicar un contexto de la forma más bonita o más sencilla posible. Es así. Igual que la famosa máscara de Anonymous, ¿no?, acaba siendo una especie de simbolito fabricado en masa en bazares baratos, ¿no?, y producido como una especie de simulacro, o bueno, la teoría del simulacro de Baudrillard, que se ve muy bien representada aquí. Pero bueno, a pesar de esto, Moore siempre afirmó que por lo menos pues, la película sirvió para otorgar un símbolo de lo que parecía una revolución justa en su momento. Hablamos de ese contexto de los Wikileaks, de Assange y de todo esto. Bueno, esto también merece otro vídeo, ¿eh? Qué cantidad de claroscuros que hay en ese periodo de internet. Y bueno, ese último coletazo de una red que se transforma en un coto cerrado lleno de cookies, de contratos leoninos que aceptamos sin parar y que forman parte de ese capitalismo de la vigilancia, pues también tiene su punto de partida aquí. Y por cierto, respecto a esa colaboración entre artista y escritor y dibujante, que he dicho antes, que voy a tratar en otro vídeo, en V de Vendetta se ve muy clara, porque David Lloyd, el dibujante de este cómic, tiene una intervención creativa y unas discusiones con Moore que son las que conforman lo que luego admiramos como obra, ¿no?, con todo ese conjunto estético y no solo narrativo. Entonces es interesante apuntalar esto, porque al final también esa creatividad que no está supeditada solo a una persona que está sola en su taller, pues es una bofetada de humildad, de colaboración, de diálogo. Hay que entenderse, aunque cada uno pensara cosas distintas y quería imponer su decisión creativa, tienen que ponerse de acuerdo. Esto pues me parece súper interesante en el cómic y en otros apartados culturales, pero bueno, ahora hablamos del cómic, porque el solipsismo artístico es cancerígeno, que en ocasiones deviene en el individualismo creativo más tóxico y que se reproduce en forma de admiración a la firma y bueno, una serie de asuntos que ya sabéis que no me molan nada. Cuando empecé a escribir este ensayo pensaba hacer 20 minutos de vídeo, porque era como un añadido más dentro del ciclo de ciencia ficción y bueno, se me ha ido. Tampoco pensaba comentar más obras, ninguna obra del autor de hecho, y al final he comentado un poquito, luego he dicho, pues comenta un poco V, porque es que si no... Y estaba cerrando el vídeo ahora mismo, pero no puedo hablar de V y no hablar de Watchmen. Así que vamos a hablar de Watchmen. Solo 4 pinceladas más de las que ya he dispersado por el inicio y que, bueno, al final es un cómic muy comentado. Es considerado como el cómic más importante del universo por muchísima gente friki de este mundillo. Y no sé, pues creo que merece algún pequeño comentario. Al principio hemos hablado sobre la figura de Rorschach, que es un poco el personaje así más popular de los héroes, entre comillas, porque en teoría la gracia es que no tienen, bueno, al menos no todos tienen como grandes superpoderes. Luego la película que hizo el Snyder se lo cargó, pero en principio la gracia es esta, que son como muy humanos. De aquí, bueno, es que ya lo he comentado antes, en realidad, el aspecto de cómo el cómic logra... transfigurar una figura que quiere criticar, en este caso como la de Rorschach, pintarla como un fanático del objetivismo de Ayn Rand, de una especie de fascista que es una crítica, de repente al ponerlo en un cómic y disfrazarlo con la estética que le da Gibbons y todo ese aura de héroe directamente, pues lo convierte como una figura que es admirada. Entonces esa doble arma que puede jugar en contra dentro del cómic aquí se ve muy bien. Porque al final la máscara, la vestidura súper molona, ¿no?, los colorinchis que aparezcan en un cómic. Y aquí podríamos profundizar más tocando la estetización política que apuntaba Benjamin en la obra de arte la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Tenemos un vídeo aquí muy interesante si te gusta el tema y que luego retomó posteriormente Rancière.
Al final, bueno, solo quiero apuntar esto, no hay que juzgarlo, cada uno pues que pueda investigar más y decidir por sí mismo qué piensa al respecto, ¿no? Estamos ante el mismo caso de, pues yo qué sé, si hablamos de los nazis, que evidentemente pues son los malvados perfectos de cualquier relato histórico, moralmente son reprochables a más no poder y representan esa maldad por ideología. Pero claro, eso no anula que, pues, que vistan unos abrigos que pueden ser muy cools o que sus cachivaches y su simbología no goce de un diseño gráfico que, pues, que estéticamente se pueda considerar acertado o no, no sé, pero hablamos de este tipo de cosas. El caso es que se plantea un interesante debate cuando Moore y Gibbons quieren criticar algo, retorcer, girar la tortilla y luego la tortilla pues les acaba dando en la cara. Y ya esto ya se ha referido bastantes veces Moore porque claro, pues le salió un poco el tiro por la culata con Rothschild. Este mismo personaje influyó también mucho en películas noventeras, o al menos eso parece ser, como Taxi Driver o El silencio de los corderos y toda esa ristra de asesinos psicópatas, malvados, retorcidos, pero que son muy carismáticos y que ya no sabes si son los héroes, si son los villanos, ¿no? Parece, no digo que sea así, porque hay muchas obras que son anteriores, pero o que están basadas en una novela anterior, como El silencio de los corderos, pero parece que esa estética o todo eso también deviene mucho de ese contexto al cual pertenece un personaje como Rothschild. Y por cierto, este tema también nos habla de una época, de un cambio generacional, del fin de la generación Beat, del fin de una era marcada por el cine Top Gun, ensalzando lo bélico a modo propagandístico, de los hippies, y se entra en una etapa más oscura que deriva directamente en este periodo, y Watchmen tiene muchas resonancias contextuales aquí. Luego también hay que comentar el machismo cochino de la época. Todo el mundo funcionaba engrasado con testosterona y la cultura popular vivía inmersa en esa cultura indiscutiblemente machista y heteropatriarcal que no justifica los momentos cringe que aparecen en este cómic, en Watchmen. Esas violaciones de fondo que a veces son un poco reiterativas, la pasividad de algunos personajes ante esos hechos y otros tantos detalles que en su momento la gente consideraba como algo intrínseco a cualquier obra cultural y que en la actualidad pues resultan incómodos ciertamente. Pero aquí lo recalco porque hay que saber confrontar la obra escrita en un momento en el cual esto no solo era normal, sino que era esperado en esos contextos. No hay un universo más masculinizado que el de los superhéroes, que rozan lo homoerótico en muchos momentos. O sea, machos que hacen cosas de machos por la fuerza bruta, que parecen sacados de un gym donde se pinchan con agujitas entre más machos y que de tanto mirarse al espejo solo se gustan entre machos. Y visten ropitas de látex pegadísimas al cuerpo, con un tanga que no deja lugar a la imaginación, y esto roza con el polémico tema de la cancelación y de juzgar las obras con el pasado, con nuestros propios puntos de vista actuales en temas políticos, porque al final Watchmen no ha sido escrito ayer para un público como el de hoy. Entonces no tiene sentido este tipo de analogías que a veces hacemos al mirar el pasado. Creo que lo más maduro es gozar de una buena capacidad crítica que te permita saber qué estás mirando exactamente y por qué hay cosas que merecen la pena extraer y otras que simplemente puedes reprochar tranquilamente y eliminar. La cultura no está para ser admirada como un carnero dorado en un altar. Las obras de arte están para que las saquees, para que las destruyas, para que juegues con ellas como un niño travieso que puede desmontar, perder piezas o tragárselas si le da la gana. Y si me atrevo a decir esto con los tiempos que corren, es porque hay obras de las cuales no podemos escapar, es que no las puedes aniquilar. Porque yo, por ejemplo, me paso el día criticando la historia del arte y otros aspectos relacionados, pero hago vídeos que tienen que ver directamente con el tema, por este mismo motivo. El mundo puede cambiar y vamos hacia otros lugares, pero la base está en esa manera que trabajábamos el pasado y que tanto ha influido en la cultura que no la puedes extirpar sin más. Deben ser comprendidas y digeridas desde nuestro punto de vista y servir de abono, pero no juzgadas desde nuestro punto de vista. Y bueno, en Watchmen también podríamos comentar cómo esa estética oscura y llamada edgy de la industria del cómic en ocasiones influyó tanto que derivó simplemente en historias que eran absurdas, muy molonas, muy bien dibujadas, pero que solo perpetuaban una idea de que el cómic debía ser trash, oscuro, punk, subversivo, con muchísima violencia, cuero, pistolitas, y que para algo los dueños son los yankees de este cotarro, ¿no? Las pistolitas y el cuero. Y sin embargo, pues eso produjo un desgaste también de una idea que inicialmente, y aún a día de hoy, puede ser muy enriquecedora, pero cuando tú coges cualquier cosa y la vuelves como superficial, ¿no? Dices, pues si es oscuro y es punk y hay pistolitas, ya pues es transgresor. Y eso también pasó un poco a través de la influencia de Watchmen. Luego, otro aspecto, bueno, que esto lo sabe todo el mundo, pero
La famoso mantra del cómic, que es una cita de Juvenal, un poeta que era satírico de Roma, quis custodiet ipsus custodes, que es quien vigila al vigilante, quien controla a quien tiene el poder de controlar a los demás. Es un dilema platónico, pero en realidad Juvenal, que era más bien un humorista, se refería al hecho de que vigiles a quien envías a controlar a tu esposa porque probablemente sea con el que te ponen los tochos. Y esto es lo que nos referimos de machismo estructural, ¿no? 2000 años de las mismas referencias que están interiorizadas en la cultura. Pero bueno, en realidad no se sabe exactamente si la frase se refería a eso o luego hay otras que se han descubierto y se cree que han añadidos, pero bueno, siendo Juvenal un humorista, pues se da por hecho que el contexto no es el mismo que utiliza Moore, que está claramente referido a la sociedad de vigilancia y de control. Es que además la frase que venía antes de ese extracto de Juvenal es enciérralas, contrólalas. Esto con una buena IA y una base te haces un par de canciones de reggaetón. Ese vigilantismo de las sociedades anglosajonas y que estaban tan en auge, o esa filosofía del control y del miedo que estaba tan en auge en el contexto de Moore, no solo en el norteamericano, que es desde donde se le encargan los cómics y desde donde viene la mayoría de cultura popular a través de la dominación cultural, sino también en Gran Bretaña, que es famosísimo por, bueno, lo hemos comentado antes, por las cámaras de vigilancia en las ciudades como Londres y toda esta serie de asuntos que siempre han estado presentes en la obra de Moore. Creo que también lo trata a fondo, no me acuerdo ahora si en From Hell o en Jerusalén, este tema también lo toca muy a fondo. El miedo y el control social dentro de una sociedad presuntamente extremadamente liberal, ¿no? Que encima tiene permiso para llevar pistolitas y que tiene por bandera la doble moral. Todo eso del Tea Party, de la ideología de una sociedad de control que deriva en el post-11S y aún más pues en el conocido capitalismo de vigilancia a través de la cultura y del Big Data. En la obra de Moore encontramos muy de fondo ese inicio de lo que luego sería nuestro mundo actual. Por eso también es interesante verlo, porque hay ocasiones que en otras obras no se ve, otras obras de la narrativa de novela quizás estas capas de la sociedad a veces no se ven tan claras y en el cómic pues sí que está más presente por este carácter urbano, por el rollo visual que tiene y en definitiva es otro lenguaje, ya digo, o sea, una de las gracias que hicieron Gibbons en Watchmen, Gibbons y Alan Moore es que utilizan muy bien todos los recursos que les ofrece la viñeta. Cuando lo normal era hacer 1000 virguerías, ellos tienen estructurada cada página casi igual. O sea, técnicamente es hay una especie de virtuosismo, de técnica de relojeros detrás, porque el tiempo importa mucho, la duración de las frases, también el tema de los colores, ya lo ves desde la primera página, cómo se está narrando y se va cambiando el color de una parte a otra. Bueno, en general, esto lo explotan muy bien. Y es importante mencionarlo y ponerlo en valor porque si en la novela, por ejemplo, en Rayuela de Cortázar, se le da muchísima importancia a ese hecho técnico, porque luego tú lees Rayuela y a ver, igual me caen palos por esta opinión, pero la importancia es en el momento en el cual se hace eso de esa manera, con esa estructura tan original y cómo influye en esos autores posteriores y desde el contexto latinoamericano y del boom. Luego más allá pues tampoco es la rehostia, o al menos desde mi punto de vista, ojo, y igual no es de mi generación, la generación de mi madre por ejemplo sí que le marcó mucho esa novela, pero bueno, que al final aquí podemos hacer un paralelismo con lo que llegó a hacer Rayuela en la novela y la estructura con lo que Moore y sus dibujantes logran conseguir con la viñeta que está normalmente al servicio del puro entretenimiento y aquí se le da un valor narrativo muy fuerte. Esto es artístico, al final es creativo. Y en lo relativo a la crítica de Watchmen, que constantemente nos quiere decir, ya lo hemos dicho, aunque existan, a ver, no pasa en una realidad exactamente igual que la nuestra, es como una especie de mundo medio paralelo, los personajes quieren ser realistas. Aunque haya luego algunos personajes que no lo son y que evidentemente estamos en el contexto cómic, la idea es revertir esa especie de gran fantasía, de gran magia y que toque fondo, que nazca desde el suelo. Y de hecho el primer plano del cómic es el plano detalle de la chapita ensangrentada que luego va ascendiendo, ¿no? Entonces esto también es una muestra metafórica de lo que quiere contar Moore con el cómic, de cómo le quiere dar la vuelta, de aplicar una dosis de realismo a un superhéroe. Además, otro aspecto interesante es que Moore siempre estuvo pendiente de poder completar los ciclos de estos personajes, porque muchas veces lo hemos comentado, el eterno presente que comentaba Umberto Eco al respecto, aunque Umberto Eco se refiriese a los cómics de su época que eran más arquetípicos o más infantiles, se ha perpetuado esta idea y Moore quería darle la profundidad. Para darle profundidad necesitas que el personaje en cierto momento evolucione, madure
o al menos se cierre algo, ¿no? Claro, porque el cómic no se cierra nunca, siempre es un cliffhanger ahí o una especie de falso cierre que se perpetúa, siempre están ahí esclavos de la industria en su mejor momento, siempre están maduros, lozanos, musculosos, nunca hay decadencia. Con esto quería jugar Moore también y de hecho lo hace o lo consigue dentro de los límites de la industria. Al final siempre estaban listos para la acción, siempre para crossover, remakes y estas sagas eternas, continuas ediciones que es que cualquier persona, hasta el más friki, se pierde ahí. Y el cómic al final quiere vender cómics, normal. Ahí estaban los conflictos de Moore con la industria. Y de hecho, si no recuerdo mal, que esto lo vi en algún vídeo... ¿de quién? Monitor Geek, creo que se llama este chico. Los hace muy bien los vídeos de 15-20 minutos sobre cómics. Lo recomiendo el canal. Pues ahí comentaba algo sobre un proyecto inacabado de Alan Moore que me pareció bastante interesante. Si me acuerdo dejaré el link abajo, si no pues lo buscáis y seguro que se encuentra, que es muy famoso. Y por último, ya cerrando un poco lo de Watchmen, que tampoco ya veis que no es un análisis muy profundo, sino de los detalles que giran alrededor, que pueden ser interesantes. Hay algún guiño a 1984 de Orwell, con la fecha de la publicación de 1985 y algún acontecimiento. Y tenemos algún guiño también sutil, velado, a la historia del cómic yankee y sus etapas más conocidas. Esto yo no lo supe ver, la verdad, porque no soy un gran experto en esto, pero lo vi en... Joder, es que vaya cabeza que tengo. Sí, lo he buscado, he tenido que buscar en un podcast que se llama Sala de Peligro, capítulo 6, que analizan Watchmen, una serie de chicos que parecen muy metidos en la movida, y analizan Watchmen bastante en profundidad, y ahí comentaban un poco también esta anécdota sobre las etapas del cómic y la caza de brujas del senador McCarthy, no presidente, que lo dije en el vídeo de la CIA y me cayeron palos a mansalva, fallo mío. Pues cómo afectó también al género del cómic y bueno, que esto parece que estaba velado. Yo estoy volviendo a leer Watchmen otra vez para refrescar un poco el vídeo de muchas cosas que no me acordaba casi nada. Cuando cierras un libro yo no me acuerdo de muchas cosas, me quedo con la imagen, con los dibujos, con las sensaciones, el rollo urbano, los personajes, los planos y con la historia de fondo, pero me pasa con todo, ¿eh? Por eso también muchas veces los vídeos cuando los hago así en plan... que digo, hostia, ¿has publicado como 3? Sí, porque es cuando he leído ciertas cosas o he estado reflexionando sobre algo o estoy trabajando en una pintura que tiene que ver con ese tema o esa referencia de ese artista y ahí es cuando lo tengo fresco. Yo luego no me acuerdo. De hecho, hay gente que me comenta vídeos que los acabáis de ver y yo digo, no sé qué está diciendo. Pero bueno, ya me he puesto a divagar ahora porque ya lo estoy cerrando. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Voy a hacer una conclusión, que esto de dejar aquí igual son 20 minutos más porque ya me conozco. Y me he dejado muchísimas cosas, estoy seguro. Yo de Alan Moore conozco From Hell, conozco Watchmen, conozco V de Vendetta, pero lo demás es de ojear, de investigar, no he leído nada más. Entonces imagino que aquí habrá gente que lo conoce muchísimo, que seguro que podéis aportar en comentarios más información. Lo agradeceré un montón porque estoy seguro que en este tema va a haber mucha peña que es friki de verdad y me va a poder aquí aportar muchísimo. Si conocéis otros canales, podcasts, libros que aporten también, pues lo mejor sería dejarlo en comentarios para que todo el mundo también lo pueda compartir y yo mismo lo pueda descubrir. Entonces, recalcar mucho la influencia en series actuales que hay, que perpetúan esta idea de contraponer o ejercer un poco de rebelión contra el estereotipo del superhéroe típico de Marvel y del cine de superhéroes de palomitas de ahora, que es lo más decadente que ha habido en años en Hollywood, con tipo pues, series como The Boys, Invincible, yo que sé, pues lo hemos mencionado a Neil Gaiman, que si no me equivoco está dedicado a él incluso el título de Watchmen en alguna edición. Bueno, también Mariana Enríquez, una buena recomendación literaria de alguien a quien ha influido y que es una muy buena escritora actual. Y bueno, también es esa de que cada vez los superhéroes se vean un poco más humanos y no simples musculosos heteros que rozan lo homoerótico con tanta testosterona, ¿no? Pues también es un poquito un granito de arena de esta influencia que ha ejercido. Insisto, no solo él, pero ahí está. Yo espero que también esto sirva como una introducción para la gente que a lo mejor no lo conocía y que quiera adentrarse en su obra, que lo haga a través de los cómics, que es lo que él tenía intención, es la gracia de hablar de Alan Moore como un escritor, como un autor literario, porque normalmente todas estas obras tan conocidas se conocen gracias al cine, en plan general. Yo sé que hay mucha peña metida en el mundo del cómic, pero a nivel general, pues tú hablas con la peña y es por la peli de V de Vendetta, por la peli que hizo el Zack Snyder, que es malísima, de Watchmen, por la de la Liga de los Hombres Extraordinarios, etc. Entonces es interesante
que veáis cómo un autor de culto le quería dar de forma a su propio libro y la industria se lo lleva a otro lugar y lo mierda, pero a un nivel que es que, vamos, que Watchmen es muy difícil de adaptar al cine. Yo no sé cómo se han atrevido a hacerlo, porque es que si lo lees, es absurdo. Es absurdo. Y insisto mucho en intentar aproximarse porque hay muchos prejuicios respecto al género y la portada, la estética que está publicado por DC, Watchmen por ejemplo, al final está asociada a ese cómic juvenil y también juega con eso. Y hay mucho prejuicio alrededor. Y si estoy hablando de esto es porque yo desde pequeño no soy un friki de los cómics, sino que lo he descubierto de adulto precisamente por el prejuicio. Yo he odiado y sigo odiando, orgulloso de ello, lo siento si vosotros no, el rollo Marvel y los cómics estos estereotipados me dan arcadas. Por eso valoro más cuando me encuentro con este tipo de obras o en el cómic más contemporáneo o lo que llaman novela gráfica, ¿no? Que ya hemos comentado cómo funciona. Me encuentro obras tan diferentes. La última que ha sido una nueva que han editado en Norma, creo que es Lubianka. No, ahora no me acuerdo los autores. Un premio nacional de cómic de España. Lubianka se llama el título. Que artísticamente es una preciosidad y no tiene absolutamente nada que ver con esto. También me cansan los refritos de adaptamos la novela de Galdós o la novela de Mendoza a cómic para que los... Y son adaptaciones megapochas ahí que buscan como el lado educativo, que me cansan también, que es como... no sé. O sea, la gracia de Moore es como el cómic en su puro estado, ¿no? Con sus fallos, con sus cosas, clichés, pero movidas a un lado puramente literario. E insisto en, ahora que estamos en la conclusión, que de verdad, si creéis alguien que sepa mucho del tema, que he cometido algún error de información, que he hecho una mala lectura de algo, yo estaré encantado de leerlo y corregirlo en la descripción, porque luego en la voz no la puedo editar, porque ya digo, yo no he sido un gran lector de cómics, es que hace poco tiempo que yo empecé a leer estas cosas así. Siempre he tenido una relación con la novela gráfica, el cómic, pero ha sido más distante, más de picoteo de las obras que sabías a ciencia cierta que iban a ser un poco más maduras. Y también yo de pequeño estaba más relacionado con el tema de los juegos de rol, con ese tipo de novelas de fantasía, de ciencia ficción, y no me tocó tanto lo de la parte del cómic. De hecho, en mi infancia mi relación con el cómic en España pues era la de Mortadelo y Filemón, ocasional pura, porque es lo que he encontrado, me habían regalado por ahí, porque tampoco es que me gustara, y con todo el respeto, pues puede estar muy bien, pero siempre lo considero como una especie de garrulada, no me acababa de hacer gracia y lo veía como, no sé, bueno, aquí me vais a linchar también algunos, pero no, lo veo no sé, un rollo gañán meseto, pero a más no poder. Sin embargo, cuando venía de Colombia me traía una maleta llena de condoritos, que yo la gente de Sudamérica sé que vais a saber qué es, que esto, o sea, no me atrevo a coger un folletín de esos, de condorito, lo abres y yo creo que eso lo censuran, no es que lo cancelen, lo queman a día de hoy. O sea, la cosa más que estereotipa los lados más oscuros latinoamericanos, machista hasta la médula, pero a un nivel exagerado. Y bueno, en general... Luego alguna vez me acuerdo que mi madre cuando me había llevado al trabajo porque no pues me tenía que cargar ahí toda la tarde, me había comprado algún día en un kiosco un cómic así suelto de Spider-Man, y tengo el recuerdo de que me gustaba mucho o me fascinaba ese dibujo tan típico de cómic americano, que es el que vemos en Watchmen, tan detallado de una gran ciudad, del concepto de gran metrópoli, que era desconocido para mí porque vengo de un pueblo de la costa mediterránea, y cuando yo estaba en Colombia con la familia pues siempre es en un pueblo también muy caliente del interior, que el concepto este urbano de gran ciudad norteamericana con esos dibujos tan detallados, tan perfectos, ¿no? Siempre me pareció un poco fascinante, pero no conectaba con el tipo de historias tampoco y nunca fue un gran aficionado. Pero también he tenido buenos amigos que sí que lo han sido, pues, que lo son. En este caso pues agradecer a mi colega Lautaro, que ya lo habéis visto en algún directo, y a Alberto, que pues no ha aparecido pero aparecerá, porque siempre mantenemos interesantes discusiones al respecto y pues con los piques me fuerzan a leer o yo mismo me cojo y me voy a descubrir otras cosas, y hay una relación muy sana en torno a este tema, y bueno, que me interesa muchísimo, ¿no? Pero quería dejar claro que eso, pues que no voy aquí de eminencia ni muchísimo menos, porque en este caso no lo soy, pero me parecía que dentro del ciclo de ciencia ficción había que tocar este tema. Esto me ha servido para tocar esa parte del cómic, la doy un poco por hecha y así se me ocurre algo más. Bueno, como hemos comentado, el tema de los dibujos y eso, pero es un tema diferente. Y ahora no lo anuncio ni lo digo porque es algo que tengo un proceso, pero dentro de todo, yo siempre lo he dicho, que cuando en mi apartado artístico, aunque parezca que solo pinto, yo este canal de YouTube lo tengo como una obra artística, así la considero, y suena pretencioso o no. Y también igual, luego tengo otras facetas, pues tanto en la fotografía, que ya dije que yo había estudiado y me había especializado en ese campo,
como el dibujo, en este caso, y en relación con el texto, porque siempre estoy escribiendo también, por eso salen estos vídeos, siempre me ha interesado mucho y considero que es un territorio donde tengo una libertad absoluta, porque al final en la pintura indirectamente siempre hay una profesionalización, al menos en mi caso, porque es de donde sale, pues en meses mejor, meses peor y meses ausentes, de donde sale para pagar eso que te convierte en profesional, que es gastos, gastos y gastos. Entonces, con la galería que trabajo, yo sé que, pues, los galeristas y la gente dentro miran lo que hago, esperando a ver si sale algo que se puede meter. Pues la gente que colecciona mis cuadros, que le gustaba una cosa, pues están pendientes si haces tal para ver si no sé qué. Y eso condiciona la práctica artística de uno. Y cuando me voy a sitios como la fotografía o la novela gráfica o los vídeos o otro tipo de facetas artísticas igual, no siento ninguno de esos hilos y tengo una libertad absoluta cuando pues es el mismo medio que utilizo pues según lo que quiero contar. Y en este caso pues yo estoy preparando una novela gráfica súper ambiciosa también, que tiene que ver con muchos temas que toco aquí. Y bueno, y hay un guiño también a Chris Marker, por eso otro día sacamos un vídeo. Y no digo más, intentaré que alguna corpo editorial malvada de esas le pueda echar un ojo, que faena imposible porque he trabajado en el mundo editorial en el pasado, conozco muchísima gente dentro y sabiendo cómo funciona dudo mucho que puedan salir cosas, pero bueno, si no, lo intentaré sacar yo igualmente y ya tendréis noticias. Y este último comentario así más a título personal, me apetecía hacerlo porque también tiene que ver con el vídeo, ¿no? Esa relación entre capitalismo, industria, poder y artistas, ¿no? Y la parte profesional del artista y los campos de libertad, cuando intentamos ir de independientes, como es mi caso, que puedo decir mucho bla bla bla, pero al final, como todo el mundo, tengo una dependencia de ciertos mercados que no puedo escapar, que tengo que lidiar con ello y que tengo que bucear y sortear. Entonces esto también, aunque merezca un vídeo aparte, pues está bien apuntarlo aquí. Y nada, dicho esto, como siempre, pues por favor le podéis dar al like porque ayuda muchísimo, en los comentarios me interesa porque aquí ya os he dicho a la gente que sabéis, a los que no sabéis si lo habéis leído o no, si os ha gustado este tema, si estáis dispuestos a leer este tipo de obras de Alan Moore, y que hemos tocado muchos temas polémicos, o sea que aquí hay debate garantizado. Yo intento leer todo lo que se pone ahí. Y si queréis ver, bueno, si alguien quiere ver lo que hago, o porque he dejado también aquí entrever que estoy haciendo algo relacionado con esto y de vez en cuando subo algunas historias con algún boceto o alguna cosita, pues en mi Instagram, si ponéis Alejandro Acosta es donde lo suelo poner, y si no en la descripción tenéis mis redes sociales, mi web y toda la información. Recordad también que esto está en podcast, pues si a alguien le da pereza, pues eso, para cada mes pago 4 euros ahí para que esté hosteado y casi nadie lo ve, porque siempre me olvido decirlo, ¿no? Pero esto está, también dejo los links en descripción. Y el otro día, todavía no va a salir, pero me invitaron a grabar un podcast unos chavales que se llaman El Tecolote. Son unos chicos muy jóvenes mexicanos que tienen un canal de Discord, una movida super underground, muy interesante, que no conoce mucha gente, y por eso invito aquí a que lo sigáis, Tecolote. Le hicieron una entrevista a Jason Aranda Storm, el autor del metamodernismo que yo he comentado, que es el metamodernismo bueno, los demás no buenos. Y lo digo, o sea, con mucha seguridad, o sea, es que y quien se haya leído todos los libros sabe de lo que estoy hablando, porque el metamodernismo se le está apropiando la palabra a mucha peña, pero hay gente que lo plantea que no funciona, no. Entonces, recomendar mucho pues el canal que acaban de abrir, y que ya cuando salga el podcast que grabamos, que es súper interesante, además le meto una rajada buena a todos estos de la secta de los buenistas de aquí, pues nada, que ya avisaré. Muchas gracias, has llegado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo.